Bienvenido a Red House Premium, la plataforma que une el diseño, la educación y los espacios a través de la conversación con la diseñadora Margaret R. Díaz Muñoz. Aquí por Red 93.7 FM, Radio Grito, 1200 AM en Lares, 93.3 FM en Aguadilla y en nuestras plataformas digitales en Facebook. Bueno, muy buenas tardes a aquellos que nos están sintonizando a esta hora de la tarde junto con tu taza de café aquí en casita, que ya tenemos a Margaret Díaz Muñoz. Margaret, muy buenas tardes y buenas tardes a tu invitada y felicidades porque ya mañana es diciembre, ya llegó la mejor época. Ya llegó y diciembre para mí tiene, Michelle, muchos significados, ¿verdad? Tenemos que recibimos, ¿verdad? Ese momento de recordar el nacimiento del niño Jesús, ¿verdad? Y esa bendición que tenemos es momento. Yo fui madre en el mes de diciembre, así que para mí es una celebración. Aparte de eso, es el momento, ¿verdad? Aunque nosotros nos debemos hacer regalitos siempre. Y siempre que llega esta época hablan de las decoraciones navideñas, hablamos de los regalos, que les regalamos a esos seres queridos, qué está pasando y todas esas cosas. Y tú sabes, Michelle, que aquí en casita, en la conversación, ¿verdad? Del diseño de los espacios y de la educación, nos gusta darle alternativas que le lleguen al corazón, ¿verdad? A nuestros radioescuchas para que aquella duda que tengan o qué nuevo hay o cómo yo puedo complementar un regalo con el otro para precisamente hacer una Navidad memorable, que todas deben de ser memorables, pero siempre tratamos, ¿verdad? Nosotros somos así, que queremos que nos recuerden cada vez más y eso es súper importante y por eso es que en esta época a mí siempre me gusta traer a casita. Tuvimos a doña Julia la semana pasada, ¿verdad? Con ese mensaje, con esa bendición de dar gracias. Y me gusta traer a casita a personas que nos traigan así unos regalos que tienen ese valor de transportarnos a otros lugares, de hacernos vivir experiencias nuevas, de nosotros como que entrar dentro de una lectura que nos llene el corazón, pero especialmente para los niños, porque necesitamos recordarle a papá y a mamá y a madrina, padrino, a los tíos, a todo el mundo, que debemos de cultivar la lectura. La lectura nos engrandece, nos da cultura, nos hace viajar cuando a veces no podemos viajar, ¿verdad? Nos hace conectar con unos sentimientos puros y profundos y a veces hasta fantasiosos, y cuando traen un poco de historia, mejor todavía. Y hoy tengo en casita a la autora Rosario Méndez Panedas. Una vez más, ¿cómo está, Rosario? Muy bien, muchas gracias, muy contenta de estar aquí compartiendo con ustedes una vez más, muy agradecida por la invitación. A mí me encanta tener autores en casita porque yo soy una ávida lectora y yo creo fielmente, ¿verdad? En el poder, en la transformación que uno recibe cuando pasa a través de esas páginas y de esas letras de la imaginación o de la experiencia que tienen los autores de nuestros libros. Y cuando son libros que pueden ser para adultos, pero cuando son libros para niños, más todavía. Y le comentaba yo a Michelle cuando íbamos a empezar que el programa de hoy y el libro del que vamos a estar hablando está así como que bien cerquita de nosotros y de Radio Grito y de Red 93.7, porque por ahí hay algo de una historia de una revolucionaria del Grito de Lares que estamos viendo en este libro. El libro se llama Avelina, un nombre con historia. Cuéntanos qué le pasa a Paola Avelina con su nombre. Cuéntanos. Bueno, pues la protagonista del cuento
se llama Paola Avelina, como dices muy bien. Y a Paola Avelina, que es una niña que tiene más o menos 12 años en el 2021, que es cuando yo escribí este cuento, 2021, pues a Paola Avelina no le gusta nada su segundo nombre, le parece un nombre muy feo y dice que cuando está en la escuela ella trata de no decírselo a nadie y siempre pone su abreviatura, Paola A, pero pues en su salón hay varias Paolas, así que la maestra para diferenciarlas utiliza el segundo nombre y ella no le gusta nada que sus compañeros se enteren, los compañeros se burlan del nombre y ella dice, bueno, no me importa mucho porque a mí tampoco me gusta ese nombre, así que está hasta molesta con su familia de que le haya puesto ese nombre, pero pues va descubriendo, al mismo tiempo tiene que hacer un proyecto de ciencias sociales y en ese proyecto su maestra les ha dicho que la semana se le van a dedicar a los afrodescendientes. Así que Paola Avelina, como nos pasa muchas veces, ha ido dejando y dejando el proyecto y no sabe de quién trabajar y este personaje ya lo escogieron. Y finalmente dice, bueno, pues voy a recurrir a mi abuela, que es maestra de historia, jubilada, y yo estoy segura que ella me va a dar ideas para hacer mi proyecto. Y entonces cuando va a casa de su abuela, pues se reúne con ella y la abuela decide contarle la historia de la verdadera Avelina. Porque Paola dice, voy a leer un poquito el comienzo. Ay, sí, por favor, claro. Para que se hagan un poquito a la idea. Al principio del cuento, ¿verdad? Dice, esta es la voz de Paola Avelina y dice, tantas Avelinas en mi familia. Yo estaba segura de que si algún día tenía una hija, nunca la llamaría Avelina. Mi madre se llama Pilar Avelina, mi abuela Luisa Avelina, su madre Carmen Avelina, su abuela Sofía Avelina y la bisabuela de mi abuela se llama Avelina nada más. Esa parece que es la verdadera Avelina y la culpable de que mis amigas en la escuela se burlen de mi segundo nombre cuando se enteran. Pues entonces la abuela, no he dicho, ¿verdad?, que Paola Avelina es una niña afrodescendiente, boricua, que vive en San Germán. Y entonces la abuela decide contarle a Paola Avelina la verdadera historia de esa verdadera Avelina, que es su antepasada, que resulta ser una esclavizada que formó parte de la rebelión del Grito de Lares. Para Paola Avelina ese es un descubrimiento maravilloso, ¿verdad? Porque se da cuenta que esa antepasada suya luchó por la libertad de los puertorriqueños, de los españoles, que era en ese momento, pero también por la libertad de los esclavizados, porque saben que en el Grito de Lares, ¿verdad? Muchos esclavizados participaron y uno de las razones por las que participaban es porque les iban a dar la libertad. Así que era una forma, un grito de libertad, ¿verdad? Así que Paola Avelina se entera de ese suceso, la abuela se lo va contando poco a poco y me parece a mí que es una historia hermosa del descubrimiento de la identidad y también de el estar orgullosos de nuestros ancestros, ¿verdad? De esa ancestra que uno se pone a pensar y a veces pensamos que la esclavitud es algo del pasado, lo es en muchos aspectos, pero en términos históricos eso fue el otro día. O sea, esta niña en el 2021 tiene una abuela que su abuela fue una esclavizada. Y yo calculé, ¿verdad?, en términos de fechas para que eso fuera así y así mismo es. Así que el cuento gira alrededor de esas dos, de Paola Avelina, la niña de 12 años en el 2021, y su ancestra Avelina, que es la que participó en el Grito de Lares. Entonces, cuéntanos, Rosario, el libro se gira a través, ¿verdad? A través de una historia de que la niña empieza a conocer su identidad y a querer su nombre, by the way, en el proceso, y entonces habla más de esa historia ¿verdad? De la abuelita.
y cómo se transforma, o cómo es la trayectoria, ¿verdad?, del libro, para que la niña primero ya está asombrada y está como que, wow, tú sabes, por eso es que todo el mundo es Avelina, me imagino, ¿verdad? Yo con ese fragmento que has leído, me siento de esa forma, como que ya la niña, espérate, yo quiero saber más. Cuéntanos un poco más de cómo Paola recibe esa información tan valiosa, que si no hubiese sido por un proyecto de estudios sociales, ¿verdad? Tal vez no entraría en el interés. Ok. Déjame contarte primero, Margaret, cómo llego yo a Avelina, porque el cuento es una ficción. Yo me inventé este cuento alrededor de este personaje, pero la realidad es que Avelina existió de verdad. Es un personaje histórico real. Yo te había mencionado ya la otra vez que me invitaste, que yo pertenezco al grupo de la Cátedra de Mujeres Negras Ancestrales que dirige Yolanda Arroyo Pizarro. Y fíjate, en una de las primeras reuniones que tuvimos aquí en San Germán, ella nos recomendó el libro de Guillermo Baral, Esclavos Rebeldes. Ese libro pues nos debía ayudar al grupo, ¿verdad?, a entender un poco más esa idiosincrasia de la esclavitud. Y bueno, yo te confieso que lo leí para otros proyectos, pero en ese momento no me di cuenta de un hallazgo posterior. Y es que en ese libro está una tabla de los esclavizados enjuiciados por el Grito de Lares, ¿verdad? O sea, esos esclavizados a los que apresaron y les hicieron juicio. Y en ese libro está una tabla que yo incluyo en el libro de Avelina, porque quiero que los niños vean, ¿verdad?, que ese personaje efectivamente existió. Y en esa tabla resulta que hay 46 esclavizados que fueron interrogados por creerse que habían sido conspiradores del Grito de Lares. En esos 46, la única mujer que aparece es Avelina, el nombre de Avelina. 10 de esos esclavizados procedían de San Sebastián, 15 de Mayagüez y 10 de San Germán. Y Avelina es la única mujer en la lista y además es de San Germán. Yo digo que una madrileña casi de San Germán, porque eso iba a decirle, ya usted no es madrileña, usted es de San Germán. Exactamente, así que tengo unos lazos muy, muy fuertes, ¿verdad?, con la ciudad de San Germán. Pues aquí he hecho mi vida profesional y aquí he tenido a mis hijos son sangermeños, así que yo le dedico mi libro a mis hijos, que quiero leer un momentito esa dedicatoria, ¿verdad? Claro. Y especialmente para que las mamás, los papás, las tías, las madrinas, los padrinos, todo el que nos está escuchando, vean, miren precisamente cómo atamos la introducción que di al programa con esto que nos acaba de mencionar Rosario, de la importancia de la lectura. Una lectura, una investigación en un momento que sirvió de base para otros proyectos, como, volviendo a él, hay un encuentro de información para crear un nuevo proyecto. Y un nuevo proyecto que tiene un valor que te comparto. Nosotros en mi casa, por parte de mi papá, nosotras todas las hembras tenemos como primero o segundo nombre Rosa. El único que lo tiene en inglés soy yo, porque pues yo nací afuera, y el mío pues es Rose, pero en mi familia todas las hembras de los apellidos Díaz, de todos los hermanos, o sea que todas mis primas es Marta Rosa, Lilian Rosa, Mildred Rosa, todas somos Rosa, Jacqueline Rosa, Iris Rosa, todas, y yo soy Margaret Rose. Y es precisamente porque, ¿verdad?, todos los hermanos pues convencían a todas las esposas, y todas las hermanas pues convencían a los esposos de que era como que era un legado, de que todos tuviéramos el nombre de Mita, que era mi abuelita, que se llamaba Rosa Ramos, de adjuntas, y ella trabajó en comedores escolares. Ella pues no tenía mucha educación, y todo el mundo decía que ella pudo haber sido una maestra, porque ella era una maestra innata, y ella
lo que le decía a todo el mundo en las escuelas, y según nosotros íbamos creciendo, al lado de ella nos contaban que ella constantemente, pues el director de la escuela, ¿verdad? El supervisor y demás, y la persona del comedor, ella le decía, no hay ningún problema, porque yo educo a los niños a comer correctamente. Qué bien, claro. Mientras yo le preparo su comida y con amor, y así era con nosotros. O sea, ella se levantaba a las 4 de la mañana a cocinar, y ella ya en el campo, como ocurre, ya a las 11 de la mañana el almuerzo estaba, y entonces por ese legado de, como quien dice, de amor maternal, de protección, ella lo que le pedía a todos sus hijos es que no la olvidaran, y que la forma de no olvidar esa dedicación que ella tuvo con los niños era que todas las hembras lleváramos el nombre de Rose o de Rosa. Y así fue. Entonces me identifico mucho cuando leí, ¿verdad? El doctor Machuca del editorial me envía un poco de información del libro, pues me identifico porque, y muchos niños y muchos papás deben de estar pensando, wow, mi hija o mi hijo deben de leer porque todos tienen el mismo segundo nombre, todos son Antonio, todos son José, todos son Luis, porque hay un sentido de un legado, ¿verdad? En esas raíces. Yo creo que, ¿verdad? Aquí tenemos esta historia de esta revolucionaria, de esta esclava, del grito del Are, ¿verdad? La afrodescendencia, pero también está esa característica que es muy puertorriqueña, de ¿verdad? Suena un poco feo, pero como de arrastrar los nombres de generaciones en generaciones como para preservar esos como legados o esas esencias. Y yo quiero que todo el mundo, ¿verdad?, conecte con ese, porque es una forma, a través del libro, que es un regalo extraordinario, del editorial del EDP University, también tiene una herramienta para poder de una forma explicarle a sus hijos, a sus sobrinos, a sus nietos, además, porque todos tienen ese segundo nombre, porque todos los primos tienen el mismo segundo nombre, entre otras cosas. Sabes que según contabas la historia de tu familia, pues esto es muy común, como dices tú, en Puerto Rico, y yo creo que en general en el mundo hispánico. Sí. En España también. En mi caso, por ejemplo, mi hija se llama Sara, y yo creo que ella es como la séptima Sara, porque su abuela se llamaba Sara, su abuela paterna, y entonces su papá quería ponerle el nombre de Sara en honor a su mamá. Mi mamá se llama Lucila, así que nosotros la bautizamos como Sara Lucila, para que honre, ¿verdad?, a sus dos abuelas. Pero además de mi hija, su tía se llama Sara, otra sobrina se llama Sara, otra prima sobrina se llama Sara, así que ese nombre es muy popular en la familia. Y en el caso de mi hijo se llama Tomás, como mi padre, que también falleció ya, y mi padre se llamaba Tomás, mi abuelo se llamaba Tomás, mi hermano se llama Tomás, mi sobrino se llama Tomás, así que cuando se me ocurrió, ¿verdad?, esta idea de traer a Avelina al presente, pues pensé que una bonita forma era a través así de los nombres, como estoy mencionando, porque forma parte de nuestra tradición humana, ¿verdad? Muchas veces para honrar a nuestros antepasados lo que hacemos es poner ese nombre. En mi caso, yo me llamo María del Rosario, y te confieso que cuando era pequeña no me gustaba nada ese nombre. Me parecía que era un nombre como con mucha seriedad, ¿verdad? Y mi padre en un momento dado me explicó que así se llamaba su abuela y que él quería mucho a su abuela, y me puso ese nombre en honor a ese amor a la abuela. Y desde que me hizo esa confesión, no es que me encantara, pero me reconcilié un poquito con el nombre también. Así que hay, ¿verdad?, como hablamos a veces que lo literario no se puede separar de lo humano tampoco, ¿verdad? Pues hay elementos míos en este cuento, de esto que te estoy contando, de mis hijos, de mi familia, mí misma, ¿verdad? Cómo llevo el nombre de una bisabuela a la que no conocí, pero que a mi padre le pareció importante que una de sus hijas llevara ese nombre. Así que efectivamente creo que es un elemento con el que nos podemos identificar mucho, muchos en ese aspecto. Sí, y que tiene
volvemos, es lo que hace, repito, que la lectura sea tan maravillosa. Porque nosotros podemos transportarnos en esas lecturas y transportar a nuestros niños en esas, ¿verdad? En esos cuentos, en estos, ¿verdad? Libros, a cómo, primero, cosas que pasaban en la historia y verlas, ¿verdad? Hasta un poco, como usted bien dice, traerlo a la época moderna. Y que no es tan lejos, como bien usted mencionó, porque tampoco es que sea tan lejos. Pero, y entonces, ¿cómo esa conexión? O sea, yo creo que es maravilloso. A mí me encanta mucho la lectura y a veces ya mis ojos están bien cansados y uno dice, wow, no nos da, pero plasmar los sentimientos o un recorrido emocional y histórico en una obra es algo extraordinario y yo creo que como uno conecta y como uno la trae y como uno la extrapola a estos ambientes, a tratar de hacérselo pertinente a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a nuestros adultos incluso, es tan y tan importante. Mire esos detalles que usted acaba de mencionar, ¿verdad? Que fueron research para otros proyectos. Como ese evento de esa lista de esclavos, primero, había una sola mujer, que era Avelina. Segundo, los lugares de esa lista, interesantísimo, San Sebastián, San Germán, ¿verdad? Que uno pues, puede pensar, bueno, pues Lares, tal vez Atillo, Arecibo, Campuy, o sea, sitios un poco más cercanos, Isabela, el mismo San Sebastián, pero entonces llegamos hasta allá, hasta San Germán, y no uno, varios, en una lista. Entonces a veces pasamos esas cosas por desapercibidas en la historia. Y en estos tiempos que se hace tan difícil para que los niños lean y quieran conocer de historia, ¿verdad? Yo pues estoy en el mundo del diseño y en el mundo del diseño para nosotros la historia es extremadamente pertinente. Claro. Y Edgardo Machuca, el doctor Machuca, hace unos años me facilitó una obra que tenemos del editorial, que eran Los Tejedores de Cuentos. Y entonces con ese libro yo hago proyectos con mis estudiantes y los hago para que los transfieran a diseños. Y esto mismo, ¿verdad? Esta obra, qué interesante para llevarla a una clase de historia, ¿verdad? De los niños, de estudios sociales, y cómo ese ente, por ese mismo proyecto que está haciendo Paola Avelina, sobre pues, tengo que hacer un proyecto, ¿qué voy a hacer? ¿Qué personaje elegir? Exacto, ¿qué personaje elegir? Y a veces el personaje es uno mismo. Así mismo, ese fue un descubrimiento importante, ¿verdad? Yo soy educadora, así que estoy bien consciente, ¿verdad?, de la importancia de la memoria histórica. O sea, nosotros tenemos que conocer de dónde venimos, tenemos que conocer a nuestros ancestros. Y en el caso de las mujeres, pues hay un elemento mayor, ¿verdad? Porque nosotros sabemos que la historia ha sido contada por los hombres, así que han dejado afuera prácticamente a la mitad de la humanidad, ¿no? Nos invisibilizan. Ajá. Así que nosotras, yo creo que después de tantas luchas, tenemos el compromiso con dar a conocer a esas mujeres que nos precedieron, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, pues cuando yo vi ese nombre, dije, bueno, tengo que averiguar más sobre esta única mujer en ese listado que además es de San Germán. La realidad es que me comuniqué con algunos historiadores buscando esa referencia, fui al archivo histórico de San Germán y hasta ahora, no pierdo la esperanza porque uno nunca sabe, ¿verdad? Hasta ahora no he encontrado nada más sobre Avelina. Entonces, eso que en un principio fue como que, ay, no encuentro más, no importa, pensé.
yo no soy historiadora, ¿verdad? Pues yo me voy a inventar una historia. Sí que es verdad que he hecho mucha investigación, he leído mucho. De hecho, uno de los historiadores me dijo que no sabía nada sobre Avelina, pero él había escrito un artículo sobre Yuyu, que es otro de los esclavizados. Yo hago que Avelina y Yuyu se enamoren. Y de él sí que había un documento histórico, ¿verdad?, al que nos podemos referir. Él tenía el nombre de Cándido, pero le llamaban Yuyu. Y aparece también en ese listado, Cándido es de Mayagüez, y entonces yo elaboro, ¿verdad?, una relación amorosa entre ellos dos, de la que es resultado la antepasada de Paula Avelina. Así que Paula Avelina no solo descubre que su abuela fue una rebelde en el Grito de Lares, sino que su abuelo también estuvo en ese acontecimiento. Así que para ella, ¿verdad?, es lo primero conocer de dónde viene, y lo segundo, sentirse contenta con esa identidad que ella está cargando, ¿verdad?, con esa identidad que ha recibido y de la que se siente tan orgullosa. Así que la abuela pues le cuenta esta historia, y Avelina decide, por supuesto, Paula Avelina decide, por supuesto, que su informe va a ser sobre esta antepasada suya, que ya no le importa que le llamen como Avelina, y que quiere que todo el mundo en su escuela la conozca. Así que hay también en el texto una referencia que yo hago, que Paula Avelina le pregunte, ¿verdad?, a su abuela, ¿y por qué esto no sale en los libros de historia? Que también con un pequeño, ¿verdad?, comentario, pues yo quiero hacer ver cómo muchas veces la historia es esa historia de los vencedores, pero deja fuera a los vencidos, y que la historia oficial a veces dista mucho de la historia real, ¿verdad? Y así que eso está planteado también en el cuento de una manera un poquito sutil. Es un cuento dirigido a niños y niñas que tengan, pues yo pienso que a partir de 8, 10, 12 años, ¿verdad?, que ya en la escuela les están hablando un poquito de historia de Puerto Rico, pero para hacerles dudar también de esa historia oficial, y cómo hay que seguir buscando, ¿verdad?, esas otras historias que a lo mejor no están en los libros por ahora, pero que nosotros debemos tener la responsabilidad de irlas recuperando. Vamos a conectar con nuestro auspiciador, EDP University, y cuando regresemos seguimos aquí con Rosario Méndez Panedas para seguir hablando de Avelina, un nombre con historia, que es el regalo perfecto para esos niños que tenemos en nuestras casas ahora para Navidad, y fomentar esa tradición de la lectura y de aprender de nuestra historia y crear curiosidad en nuestros niños. Y cuando regresemos vamos a seguir hablando de Avelina, y hay otros fragmentitos así súper interesantes del libro para que se conecten rápidamente con la editorial de EDP University a través de las redes sociales para que consigan su copia inmediatamente. Así que no se regresen, que regresamos rapidito, no se retiren, que regresamos rapidito. Regresamos en breve a Red House Premium. Soy diseñador y decorador de interiores gracias a los programas para emprendedores de EDP University. Hoy diseño espacios acogedores para mis clientes. Saber que puedes estudiar un grado asociado que cumple con todas las disposiciones federales es aumentar tus posibilidades laborales. Matricúlate en EDP University. Saber es poder. Saber que puedes adaptar los ejercicios para poblaciones especiales es brindar la mejor versión de ti. Matricúlate en EDP University. Saber es poder. Saber que puedes delinear la mejor estrategia táctica es llevar a tu cliente sano y salvo a su destino. Matricúlate en EDP University. Saber es poder. Ya estamos de regreso a Red House Premium con la diseñadora Margaret Díaz Muñoz. Y ya estamos aquí de regreso
Y me acompaña en casita hoy Rosario Méndez Panedas y estamos hablando del libro Avelina, un nombre con historia. Así que ese es el regalo perfecto para los niñitos de casita, para que aprendan, ¿verdad? Un poco de nuestra historia y que le creen, que le piquen esa curiosidad a los niños de saber por qué tienen un segundo nombre o por qué se llama igual que casi todos sus primos o porque este legado de que los nombres van de mano en mano, la importancia de esos proyectos que hacemos, ¿verdad? Los educadores en el salón de clase, no importa el nivel donde estemos, para precisamente crear educación con conciencia, con ese componente, y no faltaba más, ¿verdad? Viniendo de la editorial de la EDP University, esas obras que tienen un componente socio y humanístico, ¿verdad? Donde reconocernos, valorizarnos, respetarnos, ¿verdad? Y respetar todo ese bagaje cultural que viene con nosotros. Así que cuéntanos otra cosita así interesante que pasa dentro del libro, Rosario. Bueno, pues fíjate, también en el cuento yo quería establecer las relaciones afectuosas entre la niña y la abuela, porque sé que eso es algo que está muy presente también en nuestra sociedad, ¿verdad? ¿Cuántas abuelas se encargan de cuidar a los niños cuando salen de la escuela? ¿Cuántas abuelas van a recogerlos, les ayudan con las tareas? Y esa parte de esa relación de Paola Avelina con su abuelita, quería plasmarla en el libro porque sé que es también con algo que se van a identificar muchas niñas y muchos niños del país, ¿verdad? Ella en un momento dado dice, bueno, cuando la abuela dice, pues te voy a contar la historia que pensé que iba a tardar más, pero te la voy a contar de la verdadera Avelina. Y entonces ella dice, ay, Dios mío, ponerme a escuchar hasta esta historia, pero no me atrevo a decirle nada a mi abuela porque yo la quiero tanto y al fin y al cabo ella lleva ese mismo nombre. Así que la niña, por amor a la abuela y por respeto a su abuela, pues empieza a atender a esa historia. Lo que comentábamos, ¿verdad? Hace un momentito, que cómo la parte humana también se refleja en estos textos. Pues en mi caso, como mi familia está en España, mis hijos no tuvieron a su abuela, la abuela paterna falleció y la abuela materna vive en España, así que no la han tenido cerca. Y fíjate que ha sido algo que especialmente mi hija me ha dicho que echaba mucho de menos, porque ella tiene muy buena relación con mi mamá, pero la veía solo en verano. Y entonces en su vida cuando era más niña, pues me mencionaba, ay mami, fulanita se va a casa de su abuela y yo que estoy tan lejos. Así que esa parte de que Paola Avelina lo valore, la cercanía de su abuela, pues tiene que ver también, ¿verdad?, con esa vida personal que te digo, que he escuchado a mi hija y que definitivamente a mí me hubiera encantado también pues que mi madre estuviera más cerca, ¿verdad? Pero pues no se había logrado. Así que esa relación de Paola Avelina con su abuela quería que fuera algo importante en el texto, porque de verdad que creo mucho en esos lazos familiares que ayudan en la crianza, ¿verdad? Eso por un lado. Y por otro lado, en el caso de la Avelina rebelde del Grito de Lares, pues me interesaba mucho y en mis investigaciones y en mis escritos sobre este tema, que he publicado ya varias y que aprovecho para agradecer el apoyo siempre de EDP University, que es mi casa editora, al editor, ¿verdad?, al doctor Edgardo Machuca, que siempre recibe con tanto interés mis proyectos y me ha ayudado tanto en esta faceta, así que muy agradecida a ambos. Pues lo que te decía es que a mí me interesa sobre todo la parte de humanizar a esta mujer esclavizada, ¿verdad? Muchas veces se han presentado a estos personajes esclavizados solamente en esa parte. Y a mí me interesa mucho poder enfatizar en que estos esclavizados
eran padres, eran madres, eran tíos, eran sobrinos, eran abuelos, eran amantes, ¿verdad? Que había toda una relación humana, lógicamente, como cualquier otra, y que esa relación humana se le acallaba por completo. Por ejemplo, en el cuento, pues Avelina, la verdadera Avelina, aunque está muy enamorada de Yuyu, no quiere tener hijos, porque ella dice que no quiere parirle más hijos al amo, ¿verdad? Y esa es una realidad de la historia de la esclavitud, es una de las formas en que las esclavizadas de alguna manera socavaron el sistema desde dentro, y una de las formas era esa, ellos no querían parir más esclavos que eran manos de obra, ¿verdad? Para los amos, y buscaron mil formas de llevar a cabo esa acción. En el caso de Avelina, pues como yo estoy, ¿verdad? Dirigiendo este cuento hacia una población infantil, no se dan detalles, pero sí ella insiste en que ella no quiere tener hijos porque no quiere que la separen de ellos, ¿verdad? O sea que esa parte, y esa era una realidad cuando las esclavas daban a luz, les permitían estar con ellos los primeros años y luego rápidamente los separaban y los llevaban a otra hacienda, a otro lugar, y Avelina dijo, yo no quiero vivir eso, ¿verdad? Pues para mí era importante también que el personaje tuviera esa calidad humana, ¿no? Que nosotros podamos escuchar como que los niños y el público en general, el lector que vaya a leer la obra, pueda escuchar esa parte humana de esa persona esclavizada y el sufrimiento que llevó consigo esa parte y su rebeldía también, ¿verdad? Porque en ocasiones nos han presentado a estos esclavizados como muy sumisos, y eso no fue verdad. Ellos se opusieron a ese sistema tan terrible, esclavizante, desde el principio, ¿verdad? Por eso ese libro de Guillermo Baral es tan importante, porque él menciona que hubo un montón de conspiraciones para apoderarse de los pueblos de la isla, que hubo muchos incidentes, además de asesinar a blancos, mayordomos, o sea, que había muchos intentos, había fugas también individuales que muestran, ¿verdad?, esa rebeldía de querer romper con ese sistema tan brutal como era la esclavitud. Y yo creo que ahí con ese fragmento, ¿verdad?, que menciona de su referente investigativo, también está ese valor, desde mi perspectiva, ¿verdad?, está ese valor de que una niña, primero, que reconozca el valor de orgullosamente llevar ese nombre, aunque lo lleve toda la familia, y el que se empodere de ser una niña, de ser una niña negra, de ser una niña con una historia, y el valor que eso tiene, que no tiene que bajarle la cabeza a nadie. Que como usted bien dice, los esclavos vivían, ¿verdad? Tenían, y las mujeres no querían tener niños porque los quitaban a sus niños para convertirlos, ¿verdad?, en esclavos, y había que separarlos de mamá y de papá para convertir los niños duros, ¿verdad?, para poderlos utilizar para el trabajo, para las tierras y todo lo demás. Y entonces, que ella conozca esa historia de alguna forma, y que ella pueda decir y mirar, porque la conexión, como usted bien dice, entre nuestros hijos y sus abuelos es otra cosa. Eso, mi conexión con mi hijo se llama como mi abuelo paterno, y era porque mi conexión con mi abuelito paterno, primero porque lo tuve más tiempo. Mi abuelita materna murió cuando yo era pequeña, y mi conexión con mi abuela paterna, por la que todos nos llamamos Rose o Rosa, y yo soy una gota de agua de ella, que en paz descanse, y mi conexión con esos seres humanos era otra cosa. Y a mí me gustaba, yo me levantaba por la madrugada, cuando estaba en casa de mi abuelita, me levantaba por la madrugada para, cuando yo oía las ollas, yo salía corriendo del cuarto para simple y sencillamente pegármele a su apron
a su delantal, mientras ella cocinaba para que ella me contara esos cuentos de las cosas que ella hablaba cuando hacía la comida en el comedor escolar. ¿Verdad? Y me hablaba de los niños, porque tal niño era así, te recordaba lo importante que es lo que tú tienes, porque hay otros niños que no tienen esas cosas, ¿verdad? Y entonces esa es la maravilla de la lectura. Exactamente. Y esa es, yo digo, cuando yo crecía, mi mamá me exponía mucho a la lectura, porque a ella le gustaba mucho la lectura. Y entonces ella me exponía mucho a la lectura, así que yo sí me leí a Don Quijote, yo me lo leí completo, todos los tomos. Qué bien. Y ella me exponía mucho a la lectura y el valor que tiene un autor, ¿verdad? Y el respeto que tiene un autor, que se le debe dar a un autor. Yo digo que todo el mundo debe tener en su bucket list escribir un libro. Yo comentaba el otro día con una persona que quiero mucho y le decía, yo voy a escribir un libro de las memorias de mi hijo y su abuela, porque esos dos seres humanos eran como así, ellos estaban como separados por los tiempos, pero a la misma vez eran tan unidos, ¿verdad? Y vivieron tan pegados uno del otro. Y la lectura, el autor tiene esa son como uno, yo le decía a mi mamá que los autores eran como magos. Que ellos, cuando yo joven, ¿verdad? Y era un cuento, ¿verdad? Era una versión que yo le llevé a mi hijo, porque quería que leyera mucho. Y entonces, él se leyó todos los libros de Harry Potter, él se ha leído todos los libros de Dune, él tiene unos intereses particulares, pero yo le decía, es que cuando tú entras en conexión con un autor, es una magia. Por eso es que, ¿verdad? Hay lectores que buscan autores consecutivos. Esta es la nueva obra de Rosario, hay que comprarla, ¿verdad? Porque uno sabe que va a haber una experiencia cultural, histórica, un valor, ¿verdad? Histórico en esa comunicación de ese cuento que tal vez de otra forma se convierte en algo como que muy serio o un tema de esos que los niños no quieren escuchar. Los niños de 9 y 10 años no quisieran escuchar, pero a través de un cuento sí es un tema que al contrario le crea curiosidad y yo los admiro, yo a los autores de ficción, de cuentos, de historia, todos los autores, para mí yo digo, todos tienen como que su esencia bien particular, hasta aquellos que son como medio morbosos, porque tienen una forma particular. Recrean algo, exactamente. Exacto. Y yo digo que todos tenemos un poquito de algo o podemos conectar con alguito que tenga cualquier ¿verdad? Instrumento literario con el que uno entra en contacto y que te trae una memoria o que tú lo puedes relacionar y esas son las cosas que nos enriquecen. Claro, fíjate que escuchándote yo me defino a mí misma como una lectora, más que como una escritora, si te soy sincera, porque yo lo que he hecho toda mi vida ha sido leer, he disfrutado mucho de la lectura y cuando escribo específicamente, ¿verdad? Estos cuentos o otras historias de mujeres que yo he publicado, lo hago con la idea de comunicar lo que yo voy aprendiendo a través de la lectura. Pero si yo tuviera que elegir, ¿verdad? Una de dos, o leer o escribir, yo te digo que yo me quedo con leer. Yo necesito la lectura como algo bien importante en mi vida. Ha sido así durante prácticamente, como tú mencionas, desde niña. Me ha acompañado en muchas ocasiones. He aprendido mucho, he viajado, he hablado con personajes de otras épocas, ¿verdad? Así que definitivamente la lectura enriquece nuestra vida. Yo creo que en general hay de todo, ¿verdad? Pero en general nos hace mejores personas porque podemos desarrollar más la empatía. A veces a través de la lectura nos encontramos con personajes que nunca tendríamos quizás
en nuestra vida, ¿verdad? Y desarrollamos unas relaciones con esos personajes que fomentan, yo creo, pues más el respeto hacia el otro, el ver otras circunstancias, el entender, ¿verdad?, los valores de otras personas en otra época. Así que creo que honestamente nos hace mejores seres humanos. Siempre hay excepciones, pero en general creo que sí, que la lectura nos convierte en seres más empáticos a nuestro alrededor. Eso es muy cierto. Y entiendo, ¿verdad?, que me dijo el doctor Machuca que Avelina está acabadita de salir. Así que prácticamente yo estoy así como que lanzándola a todos nuestros radioescuchas, que este es el regalo navideño para sus niños, porque está acabadito de salir. ¿Qué proyectos hay alrededor de Avelina, si alguno, en este momento? ¿Lanzamiento, lecturas? Cuéntanos. Pues mira, en tu caso ahora, ¿verdad? Es la segunda vez que estamos hablando de Avelina. La primera fue un conversatorio con Yolanda Arroyo Pizarro que hicimos en EDP University alrededor de la Semana de la Puertorriqueñidad. Que hicimos un conversatorio, ¿verdad?, donde hablamos un poquito de este cuento, expliqué, como he estado explicando ahora, pues de dónde surge el cuento, ese dato. Yo tengo mucho interés, honestamente, de que se conozca el nombre de Avelina. O sea, que aunque no sepamos mucho más, que muchas personas sepan que hubo esta esclavizada a la que apresaron por participar en el Grito del Ares y que era la única mujer dentro de ese listado. Eso no quiere decir que no participaran más mujeres, pero ella fue la única a la que apresaron, ¿verdad? Así que lo documentaron y que es parte de nuestra historia. Exactamente, y que aunque no se hable de ella, está en los libros, porque por eso incluyo en el texto ese listado con la referencia al texto de Guillermo Barán, que es de los años 80, ¿verdad?, del siglo pasado. Así que ella está en los libros. Lo que pasa es que a veces no la vemos, no nos fijamos, ¿verdad?, en esa otra historia, que es una historia de un personaje menor o de una microhistoria. Luego, pues ha habido también una reseña que se ha publicado en el Posantillano, el doctor Félix Cruz, a quien le agradezco mucho esa reseña, porque es otra forma, ¿verdad?, de dar a conocer al texto. En enero vamos a hacer un coloquio a través del coloqueo que lleva a cargo el Instituto de Cultura puertorriqueño, y claro que sí, vamos a hacer más presentaciones. Sabes que en Navidad como que es un tiempo un poquito más difícil, ¿verdad?, en ese aspecto, pero ya en enero pues tengo la idea de hacer presentaciones en algunos otros lugares. El libro se está vendiendo ya, por supuesto, a través de EDP University, pero también en la librería El Laberinto, en el Viejo San Juan, en Casa Norberto, también está a través de Amazon. Y la verdad es que hasta ahora ha tenido muy buena recepción, mucho entusiasmo, ¿verdad?, por conocer a este personaje, y ojalá que los niños, las niñas puertorriqueñas lo lean y puedan, ¿verdad?, identificar a este personaje y, como dices tú, también traerlo a su vida, ¿verdad?, a relacionarse con, bueno, pues a lo mejor yo no tengo el mismo nombre que mis antepasados, pero ahora entiendo por qué mi papá se llama de esa manera, porque, como decimos, pues está muy dentro de nuestra tradición. Eso es así, y ya saben, lo pueden conseguir en todas las librerías, en Laberinto, en Casa Norberto, en Amazon, y nosotros tenemos nuestra propia Paola en la editorial de EDP University. Sí, claro no que es sí. Paola Avelina, pero tenemos a nuestra propia Paola. Claro que sí. Así que, tremendo ser humano también. y que pueden escribirnos a través de las redes sociales de EDP University, de la editorial EDP University, o se pueden comunicar al 787-765-3560 y solicitar, ¿verdad?, la editorial. Y allí pueden conseguir su libro, pueden comprar 2, 3, 4 para que lo conviertan así en un regalo familiar para todos los niños de la casa, y así apoyan a nuestra autora Rosario Méndez Panedas, que ya ha estado en casita en 2 ocasiones y que va a seguir.
¿Tienes algo nuevo por ahí que estés ya? Pues mira, estoy trabajando en un proyecto, pero estoy todavía en la parte de la investigación, así que no puedo decirte mucho porque no he podido trabajar con ello, pero estoy muy entusiasmada también. Tiene que ver con historia de mujeres también, que es verdaderamente mi pasión, ¿verdad? Y lo que está dando un poco sentido en términos de mi trabajo intelectual. Tengo un gran compromiso, como te decía, con las que nos precedieron, ¿verdad? Todas esas mujeres que de alguna manera u otra hicieron que nosotras estemos hoy aquí con la libertad que tenemos y que no sé, se les ha dado, me parece a mí, toda la importancia y la relevancia que tienen. Así que dirigida a mujeres, en este caso creo que voy a utilizar algunas mujeres españolas y otras boricuas, y en cuanto tenga el proyecto, ten por seguro que voy a estar aquí compartiéndolo contigo. Seguro Claro que sí, pero menciónanos las otras obras que ya tienes publicadas, por si acaso alguien quiere la colección. Claro que sí. Pues mira, tengo un texto al que quiero mucho, que se llama Historias de Mujeres Puertorriqueñas Negras, que en ese texto yo honro a 4 mujeres. Celestina Cordero Molina, que es una maestra; Juana Colón, una líder sindical, planchadora y lavandera, y también sufragista; Pura Belpré, la primera bibliotecaria hispana contratada por la ciudad de Nueva York; y Cecilia Horta Allende, que es una pintora de Carolina. Ese libro son ensayos historiográficos sobre estas 4 mujeres, información que yo fui aprendiendo, que fui conociendo sobre ellas, y publiqué ese texto. Además, tengo un cuento, una biografía infantil dedicada a Cecilia Horta Allende, también con unas ilustraciones muy hermosas de Brittany Gordon, que es la persona que también ilustró Avelina, ¿verdad? Ella es estudiante egresada de EDP University, es artista gráfica y complementa bien esos textos, muy bien, ¿verdad? Esos textos que yo hago. Además, tengo un libro de cuentos que se llama Invisibilizadas e Innombradas, cuentos de mujeres puertorriqueñas negras, que tiene 2 partes. Una parte del libro es cuentos sobre estos personajes históricos que he mencionado hace un momento, esos 4, y además le dediqué uno también a Agripina, la esclavizada de Ponce, que caminó 25 kilómetros desde Ponce, desde Guayanilla hasta Ponce para reclamar su libertad. Yo le dediqué un cuento, y la otra parte del libro son cuentos que yo me inventé alrededor de noticias que encontraba en el periódico La Gaceta de Puerto Rico. La Gaceta de Puerto Rico es el periódico más antiguo puertorriqueño, del 1803, y en ese libro, en ese periódico salían pequeñas noticias sobre mujeres que se habían escapado, esclavas que se habían escapado, esclavas que habían encontrado, y con la información que aparecía en ese anuncio yo me inventaba un cuento. Y entonces el libro tiene esos 5 primeros cuentos de personajes históricos, que son las invisibilizadas, y tiene los 5 personajes que aparecen en la Gaceta de Puerto Rico, que son las innombradas, porque casi nadie las nombra. Pero esas mujeres tuvieron una historia, ¿verdad? Que como solamente nos dan el nombre y quizá un detalle o 2 más, pues yo me inventé una historia alrededor de sus personajes. Y esos son los textos que tengo por ahora con EDP University. Extraordinario. Ya saben, regalo de Navidad en la lista, un libro. Avelina, un nombre con historia para nuestros niños, para que complemente todos esos otros regalos que van a tener esos pequeños querendones de la casa. Rosario, mil gracias por acompañarme, gracias por compartir este nuevo bebé con nosotros y con todos los radioescuchas de Red House Premium, por traernos toda esa información de cultura, de historia, ese diseño, ¿verdad? Que empieza con una investigación para desarrollar, ¿verdad? Ese cuento y ese diseño holístico
la formación de tu título, ¿verdad? De tu obra, y cómo se contextualiza y el mensaje que se quiere llevar y la forma colorida, dinámica y respetuosa que tiene la proyección. Así que recuerden, Avelina, un nombre con historia, para que sepamos, ¿verdad? Y para que podamos conectar todas nosotras y los nosotros también que tenemos estos nombres contiguos, familiares, pues que sepan el valor que tienen y que le den esa dimensión distinta al reconocer porque todos los primos se llaman José, porque todos los primos se llaman Jorge, porque todos se llaman Pedro, y entonces el valor que eso tiene, primero para el linaje familiar, segundo para ese elemento cultural y tercero para el respeto a los seres queridos. Y sabemos que a veces pasan sus cosas allá adentro que no son tan queridos, pero no importa, son parte de nuestra historia. Es parte de nuestra historia. Tenemos que respetarlo. Así que, Rosario, una feliz Navidad. Igualmente. Sabes que mi casita es su casita. Claro que sí, muy contenta de haber estado con ustedes de nuevo. Ya sabes que no hay 2 sin 3, así que estaré de regreso en algún momento. Muy amable por la invitación, muy agradecida. Seguro que sí, así que ya tienen, y vamos a seguir la semana que viene y por ahí las semanas que quedan hasta Navidad, trayendo recursos y esos temitas de regalo para empezar a añadir a nuestra lista y decir, yo no había pensado en eso, lo voy a incluir. Así que tenemos por ahí, porque ustedes saben que todo lo que tiene que ver con Margaret tiene que ver con Red, así que tenemos por ahí el Red de EDP, que también tiene unas bandanas para perritos, y tenemos los sleeves para las computadoras y las cartucheras y las laptops, perdón, y tenemos ahí scarves y de todo, así que también para la lista navideña vamos a seguir trayendo toda esa información para que usted pueda ir llenando poquito a poquito para sus regalos de Navidad, para que cuando llegue el día de Navidad y el día de Reyes tengan esos regalos con valor y con sentimiento, mientras estamos apoyando, porque ella es madrileña, pero ya ella es de San Germán. Así que ya ella es una autora local. Así que por lo menos es una autora de la casa en la editorial de EDP University, que es parte de EDP University, nuestro auspiciador de Red House Premium. Así que nos vemos la semana que viene aquí con Michelle y con todo el mundo a las 3 de la tarde en Red House Premium, la casa de la conversación sobre el diseño, la educación y los espacios. Hasta la semana próxima. Gracias por sintonizar Red House Premium con la diseñadora Margaret Díaz Muñoz, auspiciado por EDP University, recinto de San Sebastián, todos los miércoles a las 3 de la tarde.